En esta oportunidad vamos a resolver un par de problemas utilizando el método de bisección con la ayuda de una hoja de cálculo de Excel. Vamos con el primero. Entonces, vamos a resolver la ecuación x menos tangente de x igual a 0 con una tolerancia de 10 a la menos 5 en el intervalo de 4 a 5. Cuando hablamos de una tolerancia, nos estamos refiriendo al error de aproximación que yo voy a aceptar entre la aproximación que me da el método de bisección respecto de la raíz de la ecuación. Es decir, queremos hallar el número de iteración en el cual vamos a obtener una diferencia que sea menor a 10 a la menos 5, ¿no? Recordemos que en el método de bisección el error en el método es independiente del valor de aproximación de la raíz, ¿no? El error en general depende simplemente de la longitud inicial del intervalo, que en este caso sería la longitud del intervalo 4, 5, que es igual a 1, y el número de iteración en el que estamos, ¿no? Eso por el método de bisección. Nosotros tenemos una fórmula para calcular precisamente este valor. A saber, es la parte entera superior, es decir, el menor entero más grande que el logaritmo natural de la longitud del intervalo partido por la tolerancia, todo esto dividido entre el logaritmo natural de 2, ¿no? Entonces, esto me da el número de iteraciones que yo necesito para hallar una aproximación con un error, con una diferencia a la raíz real menor a delta, menor a la tolerancia. Entonces, abramos una hoja de Excel, ¿sí? Abramos una hoja de Excel, la guardamos primero con algún nombre en algún lugar que queramos dentro de nuestro ordenador y empezamos. A ver, vamos a empezar a confeccionar nuestra tablita. Vamos a poner el número de iteración en la cual estamos. En el método de bisección necesitamos un extremo izquierdo del intervalo en el que estamos trabajando, un extremo derecho, ¿sí? El valor con el que aproximamos la raíz de la ecuación es el punto medio y tenemos un error de aproximación, ¿no? Bueno, el número de iteraciones que vamos a realizar, en este caso, como hay una tolerancia dada, va a depender de la tolerancia, ¿no? Recordemos que el error es independiente del valor de aproximación, solamente depende de la longitud del intervalo. Entonces pondremos, vamos a trabajar en el extremo izquierdo, entonces en el intervalo de 4 a 5. Entonces, la longitud del intervalo pues es extremo derecho menos el extremo izquierdo, que sería igual a 1. Entonces, el número de iteraciones pues será igual a lo siguiente, ¿no? Habíamos dicho que es el logaritmo de la longitud del intervalo, que es 1, dividido entre la tolerancia. No hemos definido la tolerancia todavía. La tolerancia habíamos dicho que es igual a 10 a la menos 5, ¿no? Entonces, ahora sí, el número de iteraciones es el logaritmo de la longitud del intervalo partido por la tolerancia, todo dividido entre el logaritmo de 2. Logaritmo natural en Excel se escribe simplemente como logaritmo, por si acaso, ¿no? Entonces, el valor que me da es 16.609
¿no? Nosotros queremos la parte entera superior, es decir, el entero más, el menor entero más grande que este, que sería pues 17. Entonces vamos a hacer 17 iteraciones, ¿no? En la iteración 17, el error debería ser menor a la tolerancia, ¿no? Veamos, el error recordemos que es la longitud del intervalo, ¿no? Partido por 2 elevado al número de iteración, ¿no? Entonces vamos a jalar esto para que, fíjense, la longitud del intervalo no varía, es un número fijo, ¿no? 1. En cambio, el número de iteración sí varía. Primera iteración, segunda iteración, etc. Entonces, para dejar fijo la celda de la longitud del intervalo, simplemente hay que poner entre pesos a la letra D, ¿no? En este caso, a la columna. Entonces, jalamos. Ahí está. Este sería el error, ¿no? En cada iteración. ¿Sí? Fíjense que acá se mantiene fija la columna, la celda de 3, ¿no? Y la que va variando es la celda A, ¿no? Eso se logra poniendo en pesos la celda que yo no quiero que varíe, ¿no? Bueno, veamos también que solamente en la iteración 17, nuestro error debería ser menor a la tolerancia. Veamos si esto es así, ¿no? Entonces vamos a usar la función condicional si de Excel. Me dice, primero tengo que poner una prueba lógica y después qué es lo que pasa si esa prueba lógica es verdadera y qué es lo que pasa si esa prueba lógica es falsa. Bueno, la prueba que me interesa trabajar, por supuesto, es que si este error, ¿no? Si este error es menor a la tolerancia, ¿no? Si este error es menor a la tolerancia. La tolerancia, ¿no? En la tolerancia recordemos que no queremos que varíe esa celda es fija, ¿no? En cambio el error sí va a variar. Si eso es verdad, si hemos llegado a que el error sea menor a la tolerancia, bueno, que me dé 1 y si no, que me dé 0. Esta función condicional es la misma con la que se trabaja en GeoGebra, por ejemplo, solamente que la sintaxis varía a la hora de separar las condiciones. En GeoGebra es simplemente poner una coma, en cambio acá es poner un punto y coma, pero el comando es exactamente el mismo, ¿no? Entonces, en una primera instancia el error por el método de bisección no es menor a la tolerancia y eso debería ocurrir recién en la iteración número 17, ¿no? Como efectivamente ocurre acá. Entonces, el valor que me va a dar acá va a ser la aproximación a la raíz con un error menor a la tolerancia, en realidad menor a este valor de acá, ¿no? Bueno, el extremo izquierdo para nosotros es 4 y el extremo derecho para nosotros es 5. El punto medio es precisamente la suma de estos dos, partido por 2. Ahí está. Ese es el punto medio. Entonces, ¿qué hacemos con el método de bisección ahora? Recordemos cómo funciona el método de bisección. Vamos a hacer un grafiquito aquí. Tengo un extremo izquierdo, tengo un extremo derecho y tengo el punto medio, ¿no? Entonces, si es que la función evaluada en A, digamos que es negativa, y la función evaluada en B es positiva, nosotros garantizamos la existencia de una raíz dentro de este intervalo, ¿no? Dentro de este intervalo, dentro del intervalo AB. El punto C, el punto medio, es una aproximación a ese valor,
¿no? Cuando definimos el punto C, entonces vemos su valor, si es positivo o si es negativo. Si es 0 es la raíz, ¿no? Entonces, este valor recordemos que lo tenemos que calcular con o bien el extremo derecho o bien con el extremo izquierdo, ¿no? Tenemos que comparar ese valor o bien con el extremo izquierdo A o bien con el extremo derecho B. Entonces, para hacer nuestra planilla lo vamos a comparar con el extremo izquierdo, con A, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué podemos decir aquí? Sí, y ahí nos falta la función, ¿no? No hemos definido todavía la función, entonces vamos a definir la función. Lo que yo podría hacer aquí es poner si la función, ¿cuál era la función? Era x, ¿no? Que en mi caso va a ser evaluada en el punto, en el extremo izquierdo, ¿no? Entonces yo pondría, por ejemplo, B5 menos tangente de B5. Eso sería la función evaluada en el extremo izquierdo por la función evaluada en el extremo derecho. Otra vez escribiría la función. Bueno, como esto es incómodo, particularmente en Excel, ¿no? Excel nos da la opción de crear nuestras propias funciones, ¿sí? ¿Cómo se hace esto? Entonces nos vamos en las pestañas de arriba a la opción de desarrollador y abrimos la ventana de Visual Basic, ¿no? Una vez ahí, pasamos el mouse donde dice Microsoft Excel Objetos, le damos al botón derecho e insertamos un nuevo módulo. Este nuevo módulo va a ser precisamente en donde vamos a definir la función con la que vamos a trabajar, ¿no? Entonces, para definir una función en Excel, lo que tenemos que hacer es función, ese es el comando para definir una función, ¿no? Y ahora tenemos que definir el nombre de la función con la que vamos a trabajar, el nombre que queramos, ¿no? Por ejemplo, le vamos a poner función para el ejemplo, fun ejemplo, vamos a poner, fun eje, ¿sí? Y a continuación ponemos la variable con la que vamos a trabajar. En general nosotros le llamamos a las variables X o Y, ¿no? Entonces, acá no vamos a utilizar X, no vamos a utilizar Y porque posiblemente Excel los tenga como valores o como letras especiales dentro de sus funciones. ¿Ya? Entonces vamos a utilizar otro nombre, digámoslo, yo le voy a llamar var, ¿no? Entonces la función en la variable var va a ser como nuestro X. Damos Enter y automáticamente nos cierra la función. Entonces ahí vamos a definir ahora qué es lo que va a ser nuestra función. Nuestra función lo que va a hacer es X menos la tangente de X. Mi X es var. Entonces ahí ya la hemos definido. Entonces, una vez hecho esto, ya hemos definido la función. Esta es la función, ¿no? Hemos definido la función. En vez de x es var, en vez de f es funeg. Hemos definido la función x menos tangente de x, ¿no? Esa es la función que hemos definido con estos comandos. Bueno, una vez hecho esto, guardamos y nos va a dar este mensaje, ¿no? Para seguir guardando el archivo como libro sin macros, haga clic en sí, le damos sí. Y listo, ya lo ha guardado. Ahora volvemos a Excel, nuestra hoja de cálculo, y ya podemos trabajar con esa función. Entonces, decimos, si, ¿qué se llama nuestra función? Fun, y aquí aparece, ¿no? Esta función que hemos definido nosotros, ¿no? Si la función evaluada en el extremo izquierdo por la misma función evaluada en el punto medio,
fuese menor a 0, ¿qué vamos a hacer? Entonces, si la función, ¿qué es lo que haríamos? Como habíamos dicho, tengo el extremo izquierdo, tengo el extremo derecho, tengo el punto medio, ¿no? Si digamos que en el extremo izquierdo la función es negativa. Para que la función en el extremo izquierdo por la función en el punto medio sea negativo es porque aquí tiene que ser positivo, ¿no? ¿Qué pasa en este caso? En este caso, por el método o por el teorema del valor medio, lo que hacemos nosotros es eliminar este intervalo y quedarnos con este intervalo, ¿no? Entonces, el extremo izquierdo se mantiene y el extremo derecho deja de ser B y ahora es C, ¿no? Entonces, si eso es verdad, el extremo izquierdo se mantiene, es decir, extremo izquierdo se mantiene, pero si fuera falso, si fuese falso, entonces lo que ocurriría es que si fuera falso, es decir, que en C, en A digamos que es negativo y digamos que en B es positivo, ¿no? Entonces, esto no ocurre. Y digamos que en C entonces tiene que ser negativo. Entonces, en este caso, la raíz sabemos que está acá y eliminamos este intervalo. Entonces, el extremo izquierdo es el punto medio y el extremo derecho se mantiene, ¿no? Entonces, si está así, ¿no? Entonces, si eso es verdad, el extremo izquierdo se mantiene y si es falso, mi nuevo extremo izquierdo es precisamente el punto medio de 5. Y terminamos, ¿no? Entonces, hacemos lo mismo para el extremo derecho. Igual voy a utilizar la misma condición, ¿sí? Sí. La función evaluada en el extremo izquierdo por la función evaluada en el punto medio es menor a 0. Bueno, ¿qué hemos dicho? Si eso es verdad, el extremo izquierdo se mantiene y el extremo derecho es el punto medio, ¿no? Es el punto medio, entonces, punto medio. Si es falso, el extremo izquierdo es el punto medio y el extremo derecho se mantiene. Ahí está. Y terminamos ahí, ¿no? Bueno, entonces ahora solamente tenemos que jalar esto hasta la iteración número 17. Ahí está. Entonces, esta sería la raíz, ¿no? Una aproximación a la raíz con una tolerancia menor de 10 a la menos 5, ¿no? En realidad su error es menor todavía, es esta. Entonces es una forma sencilla de resolver un problema utilizando, por el método de bisección, utilizando una hoja de cálculo en Excel. Bueno, veamos un problema más, ¿no? Veamos un problema más. Entonces, vamos a resolver este problema. Ahora es e a la x menos coseno de e a la menos x menos 2, todo menos 2 igual a 0. Igual es una ecuación, ¿no? Y queremos resolverla con una tolerancia o con un error de aproximación a la raíz de por lo menos de 10 a la menos 5, ¿sí? En el intervalo de 0,5 a 1,5. Bueno, entonces lo que nosotros podemos hacer es utilizar exactamente la plantilla que ya hemos realizado, ¿no? ¿Sí? La tolerancia es la misma, si no la cambio acá. El extremo izquierdo nos dice que es
0,5. Y el extremo derecho hemos dicho que es 1,5. ¿No? Otra vez la longitud del intervalo, recuerden que era esto, es la diferencia entre estos dos, es 1. Nuevamente el número de iteraciones tiene que ser 17, ¿no? No ha cambiado la tolerancia ni la longitud del intervalo, ¿sí? Pero sí ha cambiado la función. Entonces, lo que tenemos que hacer es cambiar la función. Entonces, otra vez, vamos a opciones del desarrollador. Y la función que ya teníamos es la que vamos a cambiar. O podemos crear una nueva función con otro nombre, etc. ¿No? Pero vamos a usar lo mismo. Entonces, ¿cómo era la función? Me decía que era exponencial de x, ¿no? Para mí x le hemos llamado variable, vari, menos coseno de exponencial de x menos 2 menos 2. Ahí está. Entonces otra vez guardamos, ¿no? Y volvemos a la plantilla de Excel. Y ya se ha arreglado acá todito, ¿no? Ya estamos aquí. Ahí está. Estos son los nuevos valores, ¿no? La función ya ha cambiado y estos son los nuevos valores. Aquí está. Esta es la solución con un error de aproximación de 10 a la menos 5. ¿Sí? Tal vez en algunos casos quisiéramos ver el valor de la función en estos puntos, ¿no? Que puede ayudar bastante a la hora de hacer el método de bisección paso a paso. Entonces lo que podemos hacer es insertar toda una columna, ¿no? Y otra columna más, ¿no? Insertar y una más. Si queremos una tabla para el método de bisección un poco más compleja, ¿no? Entonces aquí vamos a poner la función evaluada en el extremo izquierdo, ¿no? Aquí vamos a poner la función evaluada en el extremo derecho, ¿sí? Y la función evaluada en el punto medio. Para verificar que realmente está ocurriendo todo lo que habíamos dicho. Entonces, la función, habíamos dicho que es en el extremo izquierdo, ¿no? En el extremo derecho. Y en el punto medio. Ahí. Y veamos, ¿no? Observemos acá que cómo es que está trabajando el método de bisección, ¿no? Fíjense, la función en el extremo izquierdo es negativa, ¿no? Negativa, y en el extremo derecho es positiva. Esto, el teorema del valor intermedio me dice que hay una solución en ese intervalo, ¿no? Entonces aquí estamos bien. En el intervalo 0,5, 1,5. Calculamos el punto medio, ¿sí? Calculamos el punto medio y evaluamos la función en ese punto, ¿sí? En ese punto me da negativo, ¿no? Aquí me da un valor negativo, ¿no? Entonces, ¿cuál voy a trabajar? ¿Negativo con negativo o negativo con positivo? Siempre negativo con positivo, ¿no? Entonces voy a trabajar negativo con positivo. Este positivo, ¿a quién pertenece? ¿A quién corresponde? Al punto al extremo derecho. Entonces, el extremo derecho se queda, ahí está, ¿no? Y mi nuevo extremo izquierdo es el punto medio. Ahí está, ¿no? Entonces, el método de bisección lo hemos implementado bien y jalamos hasta la iteración 17. Ahí está.
Bueno, espero que les sea útil. Gracias.